Noches, profesor. Y compañeros, Hoy les vamos a hablar sobre la historia de la química. La historia de la química se divide en 6 periodos. Primero, prehistórico. Era primitiva, 500 a.C. Segundo, griego, 500 a.C., 300 a.C. Tercero, alquimia, antes de Cristo, 1500 después de Cristo. Y atroquímica, 1500 después de Cristo, 1600 después de Cristo. Flogisto, 1660 después de Cristo, 1760 después de Cristo. Moderno, 1770 después de Cristo hasta la actualidad. La química en cada uno de ellos, el periodo histórico, es decir, inicia cuando el hombre empieza a conocer los procesos de combustión de la madera y es capaz de producir el fuego y hacer uso de distintas herramientas y emplear elementos, especialmente el fuego, para alimentarse y sobrevivir. Durante ese periodo se desarrollan distintas técnicas u oficios que actualmente seguimos viendo. La química en China, cerca de 2000 años antes de Cristo, tenemos de que los chinos elaboran la seda artificial, lo mismo que el papel pólvora, porcelana y las técnicas de pintura sobre la tela de bronce o madera. En Egipto también tenemos registros de que se utilizaron ciertos conocimientos que consideramos parte de la química, especialmente técnicas u oficios. Con ritos religiosos, es por ello que son tan conocidos por sus técnicas de embolsamiento, ya que las momias de sus faraones incluso se conservaban hasta el día de hoy. También son reconocidos porque trabajaron los metales, la pintura, la alfarería. Recordemos que la alfarería es el arte de elaborar objetos de barro y arcilla, la fabricación de tejidos, así como también el uso del vidrio o el manejo del vidrio, el desarrollo de ciertos tipos de jabones y la cal de construcciones. En cuanto a los metales, pues digamos que tienen cierto reconocimiento debido a que fueron capaces de extraer metales como el cobre, el oro, el plomo, la plata y el hierro. Entonces, básicamente el periodo prehistórico comprende los conocimientos del hombre primitivo acerca del uso del fuego, los desarrollos efectuados en China cerca de 2000 años antes de Cristo. Y lo mismo las prácticas o ritos religiosos en el antiguo Egipto. Entonces, el segundo periodo de la química es denominado griego. Tiene relación con el aporte que los antiguos griegos han hecho a la ciencia. Podemos decir que mientras los egipcios tuvieron una visión más práctica y aplicada de los fundamentos antiguos de la química, los griegos tuvieron una visión más filosófica y especulativa, es decir, una visión más teórica, pero sin fines prácticos ni experimentales. Este periodo inicial con Empedocles, que envió acerca de los años 490 al 430 antes, el cual postuló que los elementos en el universo estaban o consistían solamente de 4, que eran tierra, aire, fuego y agua. Y a su vez estos 4 elementos estaban relacionados con 4 propiedades: frío, húmedo, caliente y seco. Y resulta que a cada elemento se asociaban 2 de esas propiedades. Según Empedocles, todas las sustancias son producidas por la unión de estas unidades elementales y no se pueden convertir a otras unidades más simples. Un elemento se puede convertir en otro a medida de que una propiedad sobre la opuesta, según ese diagrama. Entonces, si la Tierra tiene esas 2 propiedades, que son seco y frío, al calentarse y humedecerse se convertiría en aire. Y es en esta idea en la que se basaron las alquimistas, al pretender o al tratar de transformar los metales en oro. Asimismo, podemos decir que el fuego se transformó en agua. Según Empedocles, sigue siendo el fuego y seco, se humedece y se enfría. Sabemos que hoy en día que esta concepción ha sido refutada y que hoy en día que esta concepción ha sido refutada y que desde la antigua Grecia la contribución más importante a la química ha sido la dada por Leucipo y Demócrito, que fueron los primeros atomistas o fundadores de la teoría atómica. Leucipo y Demócrito entonces postularon la primera teoría atómica, siendo Demócrito discípulo de Leucipo. No tenemos la fecha exacta del nacimiento del equipo, pero la fecha aproximada de su muerte es el año 430 entre Cristo, y para Demócrito tenemos como fecha aproximada de nacimiento el año 460 antes el año 370 como fecha aproximada de su muerte antes de Cristo.
Entonces, como comentaba, hicieron la construcción más importante al proponer su teoría atómica, en la cual señalaron que toda la materia debe estar constituida por átomos, es decir, por pequeñísimas partículas, indestructibles, invisibles y cualitativamente idénticas, pero como diferentes tamaños y formas. En cada objeto material se deben presentar, según ellos, en forma infinita, en movimiento permanente, deben estar chocando entre sí continuamente y rebotando y transmitiendo sus movimientos. Entonces, según ellas, las sustancias son distintas unas a otras por las diferencias que presentan. Dichas partículas, en aquella época, la teoría atómica, digamos que no fue muy bien aceptada por otros filósofos de mayor reconocimiento de la época, como Platón y Aristóteles. Platón, que vivió desde el año 427 al 347 a.C., y Aristóteles desde el año 384 al 322 a.C. Platón y Aristóteles entonces no estuvieron de acuerdo con la concepción atómica de la materia. Claro que aunque la materia era continua, ya que la teoría de Leucipo y Demócrito señalaban que la materia debía estar constituida por átomos y por espacio vacío. Eso es lo que se conoce como la teoría de la discontinuidad de la materia. Para Aristóteles entonces tal teoría no existía. Para él la materia era continua y no tenía un límite de división. Continuaron promoviendo la teoría de los 4 elementos de Empédocles. Además, postularon que debía existir un quinto elemento, una quinta esencia que denominaron como éter, que según ellos debía ser una sustancia semi-espiritual eterna y que no estaba sujeta a ningún tipo de cambio. Hoy sabemos que la teoría y las evidencias experimentales nos indican que la razón la tenía Leucipo y Demócrito. Vamos a ver entonces que al tercer periodo, que corresponde al periodo de la alquimia. Con respecto al periodo de la alquimia, empezamos comentando que tristemente conocimientos químicos de la antigüedad que fueron recopilados desaparecieron con la quema de la Biblioteca de Alejandría alrededor del año 642 después de Cristo, lo cual conllevó un retraso significativo en el desarrollo de la ciencia. Esos conocimientos volvieron a renacer en Egipto y Mesopotamia. En lo que se conoce como la alquimia entonces iniciada en el antiguo Egipto se esparció por el imperio persa, que incluía también a Mesopotamia, por India, China, Arabia, el imperio romano, y alcanzó su máximo apogeo en la Europa de la época medieval. Los alquimistas buscaban encontrar o descubrir lo que es la piedra filosofal, por lo que se concibe más bien como piedra filosofal, y con la panacea universal. La piedra filosofal era supuestamente una piedra o una sustancia capaz de convertir cualquier metal en oro, y la panacea universal una especie de medicamento que podía curar todo tipo de males e incluso proporcionarlos a la vida eterna. Obviamente eso se queda en el aspecto especulativo, pues nunca se logró demostrar que efectivamente, o no se ha podido demostrar que efectivamente estos dos tipos de sustancias, objetos, existen, aunque los alquimistas dedicaron su mayor tiempo a tratar de descubrir estos dos objetos por denominar. Los de algún modo también lograron hacer descubrimientos importantes como fueron el de elementos químicos como arsénico, antimonio, bismuto, fósforo, y también estudiaron las propiedades de muchos compuestos. Como alquimistas algo reconocidos tenemos el monje Basilio Valentín, el cual, intentando descubrir la piedra filosofal, descubrió más bien lo que fue el antimonio y algunos de sus compuestos. Lo mismo para quien, tratando de hallar algún inicio de la piedra filosofal en la orina, descubrió el fósforo. Cabe también anotar que los alquimistas desarrollaron una gran cantidad de equipos de laboratorio, entre los cuales se encuentran hornos de calentamiento y equipos de destilación. Vamos a ver ahora entonces el cuarto periodo de la iatroquímica, también denominada periodo de la química médica. Se orientó a buscar las propiedades medicinales de las sustancias. Se originó o tuvo sus inicios con
Paracelso, cuyo nombre real y completo es Felipe Aureo, el cual fue un médico suizo que vivió entre los años de 1493 y 1541 después de Cristo. Digamos que para hacer eso llevó los fundamentales de la química a la medicina para ser afirmada que uno de los objetos de la química debía ser la obtención de drogas para el tratamiento de enfermedades, y considerada que el cuerpo humano era una combinación química de sustancias y que las enfermedades se presentaban cuando se alteraban dicha combinación, por lo que éstas se curaban solamente mediante sustancias químicas. Algo muy importante que nos ha dejado Paracelso ha sido el énfasis que colocó en la importancia del método experimental como medio para llegar al conocimiento, ya que antes de este periodo, es decir, antes del periodo de la alquimia, podemos decir que la química se consideraba obtenida de sus bases básicamente de carácter especulativo, pero la evidencia experimental no se le daba mayor importancia. Veamos ahora el quinto periodo. O periodo del flogisto. Con respecto a este periodo podemos decir que inicia con Robert Boyle, quien en el año 1661 después de Cristo obviamente replanteó las teorías alquimistas. Entró los conceptos de química, elemento, combinación y mezcla, y señaló que el objetivo de la química debía ser el de encontrar las diferencias entre las sustancias. Además descubrió la relación entre el volumen de un gas y su presión, lo que hoy conocemos como la ley de Boyle, y que hace parte del conjunto de leyes de los gases ideales. También es importante considerar la participación del químico alemán Georg Stahlhelm en el año 1700 después de Cristo, muy interesado en el estudio de los gases. Llegó a una teoría que fue importante para esa época, pero que luego se comprobó que era errónea y se relacionó con la combustión y la corrosión. Georg Stolz propuso la existencia de una sustancia llamada flogisto o sustancia del fuego. Vamos a ver qué es lo que quería decir Georg Stolz. Con el flogisto, según Georg, están las sustancias combustibles, es decir, las que están construidas por carbono, azufre, entre otras, eran ricas en dicha sustancia al ser quemadas, es decir, la combustión de estas sustancias con combustibles y los procesos de corrosión y envejecimiento de los metales, que conocemos como oxidación, implicada la pérdida de flogisto. Por ejemplo, si el azufre reaccionaba con oxígeno para producir el dióxido de azufre, se presentaba una pérdida de flogisto. Lo mismo si un metal como el hierro reaccionaba con oxígeno para producir un óxido. También se presentaba pérdida de flogisto, el proceso inverso que conocemos como reducción, pero en aquella época ni se manejaba el término oxidación y reducción. Valga la aclaración implicada la ganancia de flogisto. Este es el caso de reacción de este óxido de hierro con carbono para producir CO2 y hierro libre. Entonces, esta última reacción implicaba la ganancia de flogisto, aunque en esa teoría errónea, pues es válida la aclaración respecto de lo que se concedía como el flogisto hoy en día. Podemos hacer la siguiente interpretación respecto de lo que proponía esta: la pérdida de flogisto conlleva a la oxidación de una sustancia, mientras que la ganancia de flogisto conllevaba a la reducción. Más adelante veremos que la oxidación implica la pérdida de electrones, es decir, cuando un elemento dentro de una sustancia se hace más positivo, en tanto que la reducción implica una ganancia de electrones, es decir, un elemento dentro de un compuesto se hace más negativo, pero tal teoría es completamente errónea, porque dicha sustancia flogisto no existe. Veamos ahora el último periodo correspondiente al periodo moderno de la química. El periodo moderno de la química podemos decir que inicia en el año 1770, quien refutó la teoría de flogisto, explicando los procesos de combustión, respiración y calidez, y calcinación desde el punto de vista de la oxidación. Lavoisier también inició el uso de la balanza en química,
lo que conllevó al descubrimiento de leyes fundamentales como la ley de conservación de la materia, y también participó en la determinación de la composición del aire, identificando y separando el oxígeno, nitrógeno, que son los principales constituyentes del aire, entre otros, que se encuentran en menor proporción. También fue el primero en estudiar o en averiguar los constituyentes de las sustancias orgánicas y sus métodos de separación. En 1789 publicó su libro Tratado Elemental de Química, con el cual podemos decir que marca la separación definitiva entre la química del flogisto y la moderna. En este periodo también tenemos a John Dalton, que en el año 1803 formula su teoría atómica retomada desde la época de los atomistas griegos. Es decir, que pasaron aproximadamente 22 siglos para retomar esa importante teoría que nos permite conocer las bases del conocimiento del átomo y dándole a la química una estructura científica con sus hipótesis de trabajo. Otros aportes importantes fueron, por ejemplo, el de Amadeo Avogadro con su estudio sobre las moléculas y el comportamiento de los gases, Wöhler con el síntesis de la urea, Mayer y Mandela y por la ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica, Kekulé estudio de la tetravalencia del carbono y estructura del benceno, Le Chatelier por su estudio sobre el equilibrio químico y Arrhenius con su postulación de la teoría acerca del comportamiento de los ácidos y bases. Tenemos en el presente que la química es una ciencia que cada día avanza. Muchos investigadores están dedicados totalmente a nuevos descubrimientos con el fin de aportarle beneficios a la humanidad. La química se divide en distintas disciplinas de estudio debido a que hoy en día los objetos de estudio son muy diversos. Con esto concluye la historia de la química.